Si quieres, Entonces, ya estamos grabando. Adelante, Morrita. Padre mío, Señor Jesús, en esta noche, Señor, quiero darte las gracias, Padre, porque tú sabes la enfermedad por la cual yo tuve que pasar, Señor, para aceptarte en mi corazón. Yo ya conocía de ti, pero no a esa gran multitud que ahora conozco. Te doy gracias porque en este estudio, en esta tomografía que me hicieron, Padre, tú pusiste tu mano poderosa en ellos y todo está bien. Agradecida estoy contigo, Señor, por todas las bendiciones que tú me has dado y que tú has hecho en mi vida. No encuentro las palabras, Señor, para agradecértelo, pero para mí tú eres mi Dios, tú eres mi pastor, tú eres omnipotente, Padre, porque sigues haciendo muchas obras en mi vida. Y de antemano, Señor, estoy agradecida ante ti. Gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida y en mis caminos. Señor, en esta noche, donde un día ha terminado, donde la noche se acerca y es hora de ir a descansar, quiero desde el fondo de mi corazón darte gracias. Gracias porque durante este día has cuidado de mí. Si hoy estoy aquí expresando mi agradecimiento es sencillamente y principalmente por eso. Porque en cada paso que he dado en el día de hoy, tu mano poderosa ha ido conmigo. Me has ayudado a salir adelante y has dejado de mí todo peligro que a diario acecha a la sociedad hoy en día. Fui dichosa de ir acompañado contigo. Yo sé que esta protección está al alcance de todos. Sin embargo, no todos la aceptan en su corazón. Hoy de mañana decidí que fueras tú, Señor, quien cuidara de mi vida. Te entregué mi confianza a ti, mi Dios, y sin duda estuviste conmigo. Pude sentir cómo en cada paso que daba me guiabas a tomar los senderos correctos, que me mantuvieron por el camino que me trajo con bien a casa. Estoy agradeciendo. Agradecimiento viene de lo más profundo de mi alma y lo digo con alegría, porque además de cuidarme a mí, cuidaste de mi familia. No tan solo limitaste a cuidar a mí, pues mi familia está bien y está aquí conmigo, así como te lo pedí hoy muy de mañana. Gracias, gracias Señor, de todo corazón. También durante este día y durante toda mi vida pasada, nunca ha faltado el alimento en la mesa, aunque sea lo más esencial. Tú siempre nos has bendecido con el pan de cada día y eso creo es lo más importante que puede haber en una familia bendecida. Gracias también, Señor, por la paz que hoy florece. Tal vez me había olvidado de ti unos momentos, cosas que muchas veces me pregunto, ¿por qué pasa si confiamos en ti? Pero he comprendido que es elección individual entregar la vida a ti y confiar en ti, Señor. Por eso hoy más que nunca creo en ti, mi Dios, y vivo y duermo segura, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiada. Bendice, Señor, a todas las familias de la tierra, que pueda haber en sus hogares alimento en cada día, amor y paz. Pues ello llevará a que sean felices en ti, Señor. Por rogármelo y suplicarlo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Morrita. Y damos gracias a Dios porque sus resultados salieron bien. Gracias a Dios no hay índices de que la enfermedad regresó. Y sabemos lo importante que es para nosotros ese testimonio, Morrita.
Sí, porque gracias a Dios. gracias a esa batalla que usted libró, ahora podemos reconocer o puede reconocer a Dios como su Salvador, a nuestro Señor Así Yeshua. es, ¿Sale? Vamos a continuar sí, en la última parte del capítulo 19. ¿Se acuerdan que vimos la parte anterior? Ya se les olvidó. Cuando huyen de Sodoma porque Dios destruye la ciudad. Exacto. También vimos un poquito de Lot, si no me equivoco, ¿no? Un poquito de su Sí, biografía. Ok. sí, de que la esposa de Lot volteó y se convirtió en estatua de sal. Se convirtió en una estatua o la cubrió la sal, ¿no? Bueno, la sal, ajá, Ok. convertida en una estatua de sal. Ujú. Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a ver la segunda parte de Génesis 19 y se subtitula Lot y sus hijas. ¿Sale? Ujú. Después de que salieron de Sodoma, recordemos que se fueron a una ciudad. ¿Se acuerdan a cuál ciudad? A una pequeña ciudad. Se fueron a una pequeña Mm, ciudad mm. que se llama Zoar exactamente. Muy bien. Entonces, en Zoar, ¿quién llegó nada más? nada más Lot y sus hijas porque su esposo volteó. Claro, Lot y sus hijas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con estas chicas. Recordemos que son dos personas. Ujú. Y vamos a ver qué pasa con ellas, ¿verdad? Por lo tanto, Sí, vamos a leer del versículo 30 al 33. ¿Puedes leer, Dulce, o quieres que leamos nosotros? Pero y si hace ruido le pongo en silencio y continúo después. Ok, si quieres, con toda confianza, nosotros también podemos ayudarte. voy a Dice, apagar el micrófono. Sí, por favor, Morrita, gracias. Adelante, Dulce. Lot y sus hijas. Tiempo después Lot abandonó. ¿Sí me escuchan? Sí, pero se corta. Yo creo que voy a leer yo entonces. Ok. ¿Sale? Bueno. Dice, tiempo después Lot abandonó Zoar porque tenía miedo de que la gente de allí y fue a vivir a una cueva en las montañas, junto a sus dos hijas. Cierto día, la hija mayor le dijo a su hermana, no quedan hombres en ningún lugar de esta región, así que no podemos casarnos como todas las demás, y nuestro padre pronto será demasiado viejo para tener hijos. Ven, vamos a emborracharlo con vino y después tendremos sexo con él. De esa forma, preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Así que aquella noche lo emborracharon con vino, y la hija mayor entró y tuvo relaciones sexuales con su padre. Él no dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Muy bien. Entonces, primeramente nos da un panorama que estaban en Zoar, pero de alguna forma Lot abandonó con sus hijas Zoar porque tenía miedo de la gente de allí. Ujú. ¿Ustedes por qué creen que haya tenido miedo? Bueno.
porque, Ujú. porque iban a destruir esa ciudad. Posiblemente también recordemos que también entraba dentro de los planes del Señor, pero los detuvo el ángel porque le pidió Lot que iba a ir a esa ciudad, ¿verdad? Entonces, Ujú. posiblemente Lot también tenía ese miedo, ¿no? De que en algún momento iban a destruir esa ciudad. ¿Tú, Dulce, qué opinas sobre eso? Pues que como era chiquita, la fueran a destruir como destruyeron Sodoma y Gomorra. Y que pues ahí no había mucho para, no sé, para comer tal vez o algo así. Cuando conocí las montañas había flora y fauna, ¿no? Ok. Aquí la escritura nos da una pequeña pista, ¿no? Porque tenía miedo de la gente de allí. Muy probablemente cuando llegó a esta ciudad vio las mismas condiciones que posiblemente haya visto en Sodoma y conocía de Gomorra, ¿verdad? Entonces, sabía que en algún momento posiblemente también iban a tener el mismo destino. Ujú. También Ujú. pudo ser que de alguna forma se hayan enterado, ¿no? De que haya sido el único, digamos, sobreviviente de esta catástrofe de estas ciudades y sus alrededores, y posiblemente de alguna forma le hubiesen echado alguna responsabilidad, ¿verdad? Ajá, Pues, como de que fuera su pues culpa, ¿no? Porque fue el único que sobrevivió. seguramente en esta pequeña ciudad que se llama Zoar, pues también conocían gente de Sodoma y de Gomorra, ¿no? Y al pasar el tiempo, pues no tenían noticias de esas personas y los únicos sobrevivientes eran ellos, ¿no? Bueno, Sí. entonces este Lot decidió irse a donde originalmente le indicó los ángeles por medio de nuestro Señor, ¿verdad? O más bien, lo que le indicó el Señor por medio de los ángeles, ¿sale? Y se fueron a vivir a Porque las los cuevas. ángeles, Ajá, A las montañas, ujú. Perdón, Dul, ya no te a escuché. una cueva. Ajá. Es que creo que dijo algo Dul, pero ya no lo escuché. no, que ¿Qué los pasó, ángeles hija? les habían dicho, le habían dicho a Lot que se fuera primero a las montañas, pero él fue el que les dijo que primero lo dejaran ir a su hogar. Al finalmente, posiblemente por el miedo, le hizo caso a Dios, ¿sale? Más bien le hizo caso a los ángeles, ¿vale? Ujú. Pero bueno, estando en las montañas, en la cueva, vio seguramente la hija mayor de Lot, pues que ya no había alguna garantía de su descendencia, ¿verdad? Recordemos que ellas tenían pretendientes. ¿Sí se acuerdan? Que incluso Lot fue a tratar de convencerlos para que salieran, pero ellos no hicieron caso. Por lo Sí, tanto, a su yerno. la escritura ya nos menciona que ellas ya estaban comprometidas. Ujú. En la desesperación por el anhelo de su corazón de tener descendencia, que seguramente en esa época para las mujeres era una necesidad o no necesidad, sino digamos que era un deseo colectivo de una mujer. Ajá. Posiblemente en estos tiempos, ustedes como mujeres, por ejemplo, no lo vean así, ¿verdad? Porque ya hoy en día cada vez hay más mujeres que no quieren tener hijos o no quieren tener un matrimonio. Ajá. Pero seguramente en los tiempos de Lot y de Abraham, pues era el deseo de muchas mujeres tener esas condiciones, ¿no? Ujú. Por lo tanto, entran en desesperación
Y la hermana mayor le propone a la hermana menor que, que emborrachen a Lot, a su padre, para tener relaciones sexuales con él y garantizar una descendencia. Ujú. O sea, dentro de su cabeza de estas mujeres estaba tener hijos. Ujú. Y por la desesperación, estas chicas lo que decidieron, o no les importó tener relaciones sexuales con el padre, ¿no? Y por eso lo emborrachan. Por eso lo emborrachan para que Lot, porque seguramente conocían el carácter de Lot y iban y sabían de alguna manera que Lot iba a negarse, ujú, a esa Ujú. idea. Entonces tuvieron que emborracharlo, pero de todos modos hay que tomar en cuenta algo. Ujú. En el capítulo 33 nos dice que sí se emborrachó Lot. Ujú. Entonces Lot también tuvo responsabilidad en esta decisión. ¿Por qué? ¿Ustedes por qué piensan? Porque se dejó emborrachar. Pues porque se emborrachó simplemente, ¿no? No pudo Ujú. controlar eh, el, el hecho de excederse pues de la bebida que le estaban dando sus hijas y llegó a tal punto su borrachera que ni siquiera se dio cuenta de que había tenido relaciones con su hija. Ujú. Ujú. Entonces, aquí nos da a entender también que Lot tuvo una responsabilidad en esto porque no cuidó la decisión de no emborracharse. Ujú. Él se dejó digamos, seducir por esa parte, ¿no? De la embriagadez. ¿Sale? Sí. Mm, Sí, ok, vamos a continuar. Vamos a leer del 34 al 38. No sé si me puede ayudar, Mororita. Sí. A la mañana siguiente, la hermana mayor le dijo a la menor, anoche tuve sexo con nuestro padre. Volvamos a emborracharlo con vino esta noche, y tú entrarás y tendrás sexo con él. De esa forma, preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Así que aquella noche ellas volvieron a emborracharlo con vino, y la hija menor entró y tuvo relaciones con él. Igual que antes, él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Como resultado, las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. Cuando la hija mayor dio a luz un hijo y le puso por nombre Moab, él llegó a ser padre de la nación conocida ahora como los Moabitas. Cuando la hija menor dio a luz un hijo, le puso por nombre Ben-Amí, Benjamín. Él llegó a ser padre de la nación conocida ahora como los Amonitas. Muy bien, gracias, Mororita. Pues Sí. aquí continuamos y nos da un panorama de que no nada más la hermana mayor hizo o tuvo relaciones sexuales con su padre, ¿no? Sino también convenció a la hermana menor de tener relaciones sexuales. Uh-huh. Esto con el objetivo de tener hijos. Entonces nos habla también de que cuando tuvo relaciones sexuales con la hermana, con la hija menor, pues también estaba borracho, ¿verdad? Y estaba borracho a tal grado de que tampoco se dio cuenta que tuvo relaciones con la hija menor. Con la Ujú. chica. Entonces, entendamos una cosa, pongámonos en los zapatos de un poco de Lot, ¿no? Lot había vivido junto a sus hijas un desastre
que nosotros ni siquiera nos lo podemos imaginar, la destrucción de dos ciudades. Ustedes imagínense lo impresionante que pudo ser ese momento, donde había lava cayendo como si fuera lluvia, azufre más bien, como si fuera lluvia, y destrozando, haciendo un caos en estas dos ciudades, ¿vale? Todavía hay que tomar en cuenta de que Lot tenía en esas ciudades conocidos. Ujú. Seguramente hizo algunas relaciones dentro de ese tiempo, ¿verdad? Y no olvidemos que su esposa pues murió al salir huyendo de esa ciudad, ¿verdad? Entonces la tristeza de Lot era muy grande. Ujú. Por lo tanto, esa tristeza dominó también a Lot en la decisión de emborracharse. De alguna forma, recordemos que el hecho de emborracharnos hace que perdamos un juicio, ajá, pero también hace que olvidemos de alguna forma eh, moment- eh, momentáneamente las cosas que posiblemente estamos sufriendo en ese momento, ¿no? O posiblemente no se olviden, pero de alguna forma desquitan el dolor. Ujú. como un Pero desahogo. como el desahogo, exactamente, como un desahogo, pero entendamos que es un desahogo que es efímero y que realmente es momentáneo, realmente no es un desahogo sano. Ujú. En este caso, ¿ustedes qué pudieron haber hecho con ese dolor que sentía posiblemente Lot? Pues igual lo mismo, pero pues como tú dices, ¿no? Sería momentáneo porque a otro día pues seguirías en lo mismo. Claro, se podría olvidar o de alguna forma sobrellevar en algún momento, en un corto tiempo, ¿verdad? Pero al día siguiente, cuando se pase la resaca, pues iba a seguir la vida igual, ¿no? Aquí Ujú. la cosa es que nos muestra que este Lot estaba alejado de Dios. Ujú. Recordemos que la fe solamente se obtiene en estar en comunión con Dios, en acercarnos a Él. Ajá. La fe es incrementada gracias a que Dios nos la incrementa por la comunión que tenemos con Él. Por lo tanto, nos muestra que esa fe también estaba, digamos, decaída. Ujú. Por lo tanto, buscó alguna salida. También se entró en desesperación un poco, ¿no? Ujú. Por la misma situación, entra en desesperación y decide él tomar la salida más fácil, ¿no? Que era emborracharse. Ujú. Si hubiese estado fortalecido en fe, pues seguramente hubiese tenido la misma tristeza, ¿verdad? Pero posiblemente se la hubiese podido llevar a Dios y Dios de alguna forma podía darle la fortaleza para poder sobrellevar también esa tristeza y la decisión de emborracharse posiblemente hubiera sido otra, ¿no? Posiblemente él estaría consciente de que él está en un momento de debilidad. Si no fue la decisión adecuada que debió haber tomado. Por lo tanto, como usted dice ahorita, por lo tanto, si él hubiese estado consciente y fortalecido en fe, posiblemente Ujú. sabía que en ese momento no era adecuado tomar, porque sus sentimientos y sus emociones estaban Por ah, los suelos. por los suelos exactamente. ¿Ok? Bueno, nos da un dato importante. Las dos hijas de Lot, tanto la mayor como la menor, tienen hijos. Ujú. Y nos dan los nombres de estos dos hijos. No recuerdo si nos dan
los nombres de las hijas de Lot? Creo que no, ¿verdad? Bueno, no, hasta ahorita no recuerdo que nos hayan dado los nombres de las hijas. No, creo que no. Bueno, no se da los nombres de las hijas, pero sí se dan los nombres de los descendientes de los eh, hijos de ellas. de los hijos de ellas, exactamente. Entonces, vemos que por una parte, el nombre de la hija mayor se llama Moad, y nos da un dato muy importante, que son, bueno, primero vamos a ver el hijo de la hija mayor, que se llama Moad. Este nombre tiene un significado. Ujú. En su Biblia también en la parte donde están las letras chiquitas, ahí viene esa nota, por si la quieren ver en su Biblia. Ujú. Bueno, Moad tiene un significado, es un nombre hebreo. Ujú. Y dice que suena como un término hebreo que significa del Padre. Ajá. Ujú. Tiene un sonido como una palabra hebrea que significa del Padre. Ajá. Y ven a mí, que es el hijo de la hermana menor o de la hija menor, significa hijo de mi pariente. Ujú. Si se dan cuenta, Y estos aquí, dos nombres tienen relación con la acción, ujú, que nos describe la Biblia, ¿vale? sí, También nos dice que Moab iba a ser el inicio de un pueblo que lo iban a conocer después como los moabitas. Ujú. Y Ben Amí, que es el hijo de la hermana menor o de la hija menor, iba a ser el inicio de un pueblo que se llaman los amonitas. amonitas. Ujú. Estos dos pueblos vamos a ver que fueron siempre de alguna forma enemigos de los israelitas, que por ahorita no se ha formado el pueblo de Israel, ajá. Solamente está Abraham y todo su gente junto a sus hijos, ajá, y su esposa. Ujú. Ujú. También está Lot, como digamos que ellos ahorita son llamados hebreos, ajá, un apodo que se les dio por haber cruzado el río, ajá. El río, ay, ¿cuál era el río? El río Tigris, si no me equivoco. El río Tigris, Ajá, Tigris, Tigris. sí. Bueno, entonces, pero después de que nacen los hijos mm, de este Jacob, él tiene 12 hijos y se forman, digamos, los 12 pueblos de Israel. Ajá. E Israel tiene conflictos digamos, estos dos pueblos que se llaman los moabitas y los amonitas, ¿vale? Son importantes, saber esto para Sí, entender en un futuro más las escrituras, ¿vale? Bueno, ahorita voy a poner una pausita. Híjoles. Listo, ya está grabando. Ok. Dul, ¿nos puedes leer otra vez el 3038, porfa? Ahorita los demás vamos a apagar los micrófonos. Sí, ¿listos? Por favor. 19, 30, 38. En esta triste continuación a la historia de la destrucción de Sodoma, vemos a dos mujeres obligadas a preservar su línea genealógica. No fueron movidas por la lujuria, sino por la desesperación, ya que temían que nunca se casarían. La tendencia de Lot a transigir y su típica pasividad llegaron a un extremo.
Él debió haber encontrado parejas adecuadas para sus hijas mucho antes de que se presentara esta situación. La familia de Abraham no estaba muy lejos. Lamentablemente ahora las dos hijas se rebajaron a cometer incesto, demostrando su aceptación de los valores morales de Sodoma. De la misma manera nosotros somos más propensos a pecar cuando estamos desesperados por conseguir algo que ansiosamente queremos. Correcto. Bueno, aquí comentaba que taché obligadas, porque no creo que o no creo que hayan sido obligadas, porque fue una decisión de ellas, ¿verdad? Eh, También nos dice que Lot de alguna forma tenía un carácter que podía transigir. Ujú. Y definiendo la palabra transigir, tenemos que es admitir o aceptar una persona la opción o la idea de otra en contra de la suya propia o a fin de llegar a un acuerdo. Ajá. También se le puede definir como soportar o admitir o permitir una cosa que no gusta o que va en contra de los principios de uno mismo. ¿Sale? Tolerar esas cosas. ¿Mm? Nos dice el comentario que posiblemente Lot era una persona pasiva, que podía aceptar muchas cosas simplemente por no tener un conflicto, ¿verdad? Posiblemente da un indicio de que tenía un carácter, pues débil, digámoslo así. Ujú. También hay que pensar que la familia de Abraham no estaba tan lejos de la familia de Lot. Entonces, es curioso cómo las dos hijas, pues no pensaron en la familia de Abraham para tener para obtener otra vez de alguna forma los prometidos que finalmente iban a darles hijos, ¿no? Entonces, posiblemente nos hace pensar que de alguna forma, pues no tomaron en cuenta la familia de Abraham, ¿no? Posiblemente, no sé, se me ocurre porque Lot tenía algún orgullo o alguna pena de ir con sus familiares, no sé, posiblemente por tomar decisiones incorrectas o simplemente por algún sentimiento que lo evitaba, ¿no? Y en la última parte del comentario Sí, nos puede hablar de que podemos ceder a tentaciones o a deseos de nuestros corazones por desesperación. Ujú. Por lo tanto, es importante decir o observar que posiblemente Lot, o es evidente más bien que Lot no tenía una fe, digamos, llena. Ujú. Tenía una debilidad, estaba posiblemente alejado de Dios. Por lo tanto, en sus propias fuerzas, pues fue incapaz de negarse a que sus hijas lo emborracharan, ¿no? Entonces les comentaba que posiblemente eh, Lot, si nos ponemos en sus zapatos, pues tenía muchos sentimientos en esos momentos, ¿no? Había visto la destrucción de dos ciudades, había visto que su esposa había muerto, ¿no? Entonces, seguramente sus sentimientos estaban a flor de piel y su tristeza también, ¿no? Por lo tanto, la desesperación por olvidar esos problemas, pues tuvo las mismas consecuencias, por ejemplo, que ahorita se me viene a la cabeza que Noé. ¿Se acuerdan de Noé cuando alguno de sus hijos pecó en contra de la mujer de Noé? Muchos piensan que fue porque alguno de sus hijos se acostó con su, con la esposa de Noé. Muchos otros que algunos de sus hijos tuvo relaciones o violó a su padre, ¿no?
simplemente por la Cuando lo borrachera, emborracharon, ¿no? cuando lo emborracharon. Oh, sí. No es tan explícito en esta parte de la Biblia, ¿no? Pero bueno, lo principal es que la borrachera que te saca de tus sentidos y simplemente pues no puedes ver la realidad como la verías estando sobrio, ¿no? No, los sentidos simplemente desaparecen en algunos momentos, ¿no? Simplemente la escritura nos dice que no sintió, no se dio cuenta de que sus hijos, de que sus hijas pues habían tenido relaciones sexuales. ¿Y cuántas veces hemos escuchado que en una borrachera la gente a veces ni siquiera se acuerda de lo que hace, ¿no? Entonces, simplemente porque no tienen a Dios en su corazón, no están fortalecidos por Dios, ¿sale? Porque la comunión con Dios es lo único que nos fortalece la fe, ¿sale? Sí, Vamos a leer, por favor, Dul, el comentario 1938, si es tan amable. sí. ¿Por qué la Biblia no condena abiertamente a estas dos hermanas por lo que hicieron? En muchos casos la Biblia no juzga a la gente por sus acciones, simplemente da a conocer los hechos. Sin embargo, el incesto se considera con claridad en otras partes de las Escrituras. Levítico 18, 6, 18, 20, 11, 12, 17, 19, 21, Deuteronomio 22, 30, 27, 20, 23, Ezequiel 22, 11, Primera de Corintios 5, 1. Quizás el resultado de sus acciones, que los moabitas y los amonitas llegaran a ser enemigos de Israel, fue la forma en que Dios juzgó su pecado. Bueno, Perdón, perdón. ¿estás Tenía ahí? el, Cris, no te escucho. sí, perdón, tenía el micrófono cerrado. Les decía que el comentario lo que nos dice es básicamente que no todas las acciones de los personajes se van a ver las consecuencias, ajá, o la decisión de Dios de castigar a estas personas o juzgarlas, ¿sí me explico? La Biblia nos da los datos más importantes para discernir, no nos da a veces lujo de detalles, pero sabemos muchas veces que las acciones de los personajes no son los, los que, los que Dios quisiera que hicieran, ¿verdad? Y tenemos la ayuda de toda la Biblia completa para discernir sobre estas cosas, ¿verdad? Un ejemplo que nos da de todos estos es Levítico 18, del 6 al 18, que lo vamos a escuchar ahorita, ¿sale? Por favor, paguen sus micrófonos para escucharlo. Nunca deberán tener relaciones sexuales con un pariente cercano, porque yo soy el Señor. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Ella es tu madre. No deberás tener relaciones sexuales con ella. No tengas relaciones sexuales con ninguna de las esposas de tu padre, porque eso deshonraría a tu padre. No tengas relaciones sexuales con tu hermana o media hermana, ya sea la hija de tu padre o de tu madre, sea que haya nacido en tu familia o en otra. No tengas relaciones sexuales con tu nieta, sea ella la hija de tu hijo o de tu hija, porque eso sería deshonrarte a ti mismo. No tengas relaciones sexuales con la hija de una mujer que se case con tu padre, porque ella es tu hermana.
No tengas relaciones sexuales con tu tía, la hermana de tu padre, pues es una pariente cercana de tu padre. No tengas relaciones sexuales con tu tía, la hermana de tu madre, pues es una pariente cercana de tu madre. No deshonres a tu tío, el hermano de tu padre, al tener relaciones sexuales con su esposa, pues ella es tu tía. No tengas relaciones sexuales con tu nuera, es la esposa de tu hijo, de modo que no debes tener relaciones sexuales con ella. No tengas relaciones sexuales con tu cuñada, la esposa de tu hermano, porque esto deshonraría a tu hermano. No tengas relaciones sexuales con una mujer y su hija, y no tomes a su nieta, sea la hija de su hijo o de su hija, para tener relaciones sexuales con ella, porque son parientes cercanos y esto sería un acto perverso. Mientras viva tu esposa, no te cases con su hermana ni tengas relaciones sexuales con ella, porque serían rivales. ¿Vieron? En Levítico 18, del 6 al 18, pues habla explícitamente y condena el incesto. Ujú. Y el comentario al final nos da una propuesta de que la consecuencia del pecado de estas dos hermanas, pues posiblemente fue que su descendencia iba a ser enemiga siempre de Israel, ¿no? Bueno, vamos a leer el comentario del 19, 37-38. Por favor, Ruth. Sí, 19:37-38. Moab y Ben-Ammi fueron productos del incesto. Llegaron a ser padres de dos grandes enemigos de Israel, los moabitas y los amonitas. Estas naciones se establecieron al oriente del río Jordán, e Israel nunca las conquistó. Debido a la conexión familiar, se le prohibió a Moisés atacarlas. En Deuteronomio 2:9, Ruth, bisabuela del rey David y antepasada de Jesús, era de Moab. Muy bien. Aquí nos da datos muy importantes. Nada más quería revisar que sí estuviera grabando, perdón. Nos da datos muy importantes y muy interesantes porque primeramente nos dice mm, dónde van a estar localizadas estas dos naciones, los moabitas y los amonitas. Ajá. Y nos habla de que van a estar en el oriente del Jordán. El oriente del Jordán, ahorita lo vamos a ver con un mapa. Ajá. Y nos dice algo interesante, que Israel nunca los conquistó, ujú, porque se le prohibió a Moisés en su momento, lo vamos a ver, en Deuteronomio 2:9, que no las atacaran. Ajá. Y vamos a ver Deuteronomio 2:9, ¿qué dice? Dice, y Jehová dijo, no molestes a Moab, ujú, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. ¿Sale? Entonces, vemos cómo Dios, aún con las acciones que hizo Lot y sus hijas, los mantiene dentro de la promesa de Dios, ¿verdad? Perdón, la promesa de Abraham. Y nos da otro dato muy importante este comentario. Nos dice que Ruth era moabita, ajá, descendía del pueblo de la hija mayor de Lot, ajá. Y Ruth, de hecho, es un libro de la Biblia que vamos a ver más adelante. Ruth tuvo un esposo que se llama Boz, ¿m? Y Ruth era moabita, ajá. No era de Israel, era moabita. Por lo tanto, cuando se casa con Ruth, eh, tiene descendencia, sus hijos tienen descendencia,
que después vamos a ver que es descendencia de David, y David es descendiente o antepasado de nuestro Señor Yeshua. Por lo tanto, nos dice que Dios también tenía planes para estos pueblos, ¿sale? Que eran, digamos, herencias o descendencia de las hijas de Lot, ¿vale? Y aquí, en este mapa, podemos ver cómo en azul tenemos al reino de Israel y al reino de Judá, en aquí como en naranja claro. Ujú. Estas dos, estas dos naciones forman el pueblo de Israel, luego se separan, ajá. Pero también aquí vemos que el reino de Amón y el reino de Moab son las descendencias del otro, ajá, este naranja y este morado que están encerrados, ¿sale? Ah, ¿por qué dice el oriente del Jordán? El río Jordán es esta parte de aquí, si se dan cuenta, es la mitad. Este es el mar de Galilea, el río Jordán corre aquí, y ¿se acuerdan cómo se llama este mar? ¿El Bueno, mar muerto o el mar, o el mar salado? o el mar salado. Perfecto. Muy bien, ahora sí. Vamos a ver otros comentarios de la Biblia que nos van a enriquecer esta lectura. Por ejemplo, tenemos el 19:30-38, que es de otra Biblia. Fueron las mujeres moabitas las que sedujeron a los hombres israelitas a cometer inmoralidad. Ajá. Y las amonitas, quienes enseñaron a Israel a adorar a Moloc, incluyendo el sacrificio de niños, que se mencionan en Primera de Reyes 11:33, del 11 al, perdón, capítulo 11, versículo 33, y en Jeremías 32-35. Fíjense, las naciones que formaban los hijos de las hijas de Lot, estas mujeres iban a tener consecuencias también, pero hacia Israel. Ujú. Primeramente nos dice que las moabitas iban a seducir, ajá, y a cometer inmoralidades al pueblo de Israel, ¿sale? Y vamos a ver qué dice Números 25 del 1 al 3 con respecto a esto, ¿vale? Dice, eh, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, así que acudió al pueblo a Baal peor, ujú, y el futuro de Jehová y el furor de Jehová se encendió contra Israel por las mujeres de estos pueblos. mm, Los israelitas tuvieron, digamos, un ejemplo, una influencia con otros dioses y con costumbres de esos pueblos que hicieron pecar al pueblo de Israel, y obviamente pues nuestro Señor pues no lo iba a permitir, ¿no? O no lo iba a aceptar. Y tenemos también en el comentario que también el pueblo de los amonitas pues enseñaron a adorar de alguna forma a un dios que se llama, o que tenían en esos pueblos, que se llama Moloco. Ajá. Y vamos a ver qué dice Primera de Reyes 33. Por cuanto me han dejado y han adorado a Asterot, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Amot, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlos rectos delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David, su padre. Ujú. Entonces vemos que estos dos pueblos que salieron de la descendencia de Lot
Se volvieron paganos totalmente, influyeron en el pueblo que eligió Dios, que era Israel. ¿Sale? Muy bien. Hasta aquí algún comentario, chicas. Yo no. No, Ok, voy a seguir entonces, apaguemos tantito nuestros micrófonos, voy a seguir leyendo entonces Jeremías 32-35, ¿vale? Para ejemplificar todavía lo que hizo el pueblo amonita. Y edificaron lugar alto a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Himón, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé. Y ni me vino al pensamiento que hiciesen estas abominaciones para hacer pecar a Judá. Fíjense, fue tanta la influencia de los amonitas en Israel que había una costumbre que al dios que llamaban Moloch iban y ponían en fuego a sus niños. Ujú. Imagínense qué costumbres de sacrificar a sus hijos, ¿no? A niños inocentes. Bueno, en el comentario que es para el versículo Eso es 19 muy 30, fuerte, ¿no? pues sí, Ay, perdón, es que estaba apagado mi micrófono. sí, pues sí, es Pues que bastante fuerte. prácticamente eran sacrificios, ¿no? Pues sí, eran sacrificios de Y Dios no niños. pide sacrificios de humanos. Siempre fue con carnero, ¿no? Sí, O así. vamos a ver en Levítico que los sacrificios eran de animales, no de personas, ¿no? Y menos de niños. ¿Cómo ven? Para que vean cómo estas dos descendencias de los hijos de Lot iban a formar, naciones que se iban a corromper y que después también iban a corromper a Israel, ¿verdad? Vamos a leer este comentario. Tuvo miedo de quedarse en Zoar. ¿Por qué tuvo miedo? A ver, sigamos. Quizá porque las personas de esta población lo consideraban responsable de toda la destrucción, o quizá temió que un mayor juicio sobre la región pudiera afectar a esta ciudad. Lo que comentábamos al principio, ¿verdad? En el comentario para los versículos 37 y 38, los hijos nacidos de esos incestos llegaron a los progenitores de Moab y Amón, lo que estábamos leyendo en el comentario pasado, antiguos enemigos de Israel. Ajá. No nada más eran enemigos, sino que pervirtieron también a Israel, ¿no? Y tenemos este comentario que dice: los moabitas e israelitas están emparentados, pues así como los amonitas. Sin embargo, los, las enemistades entre Israel de una parte y Moab y Amón de otra son frecuentes. En Deuteronomio prohíbe que los amonitas y moabitas sean admitidos en la asamblea de Jehová, ni aun en la 10ª generación, no entrarán jamás. Ajá, esto lo vemos dentro de Deuteronomio 23, del 3 al 6, pero hay una excepción, lo que hablábamos, Ruth, la moabita, que figuraba en la genealogía de David y de Jesucristo, ¿sale? Vamos a ver qué dice Deuteronomio 23, del 3 al 6. ¿Puedes leerlo, Dulf? Si estás ahí. Sí. Ah, Mm, Reina Valera 1960. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua el camino.
Cuando salisteis de Egipto y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Ya luego vamos a ver más adelante cómo hubo pueblos, sobre todo si no me equivoco, los amonitas, los que pidieron a este personaje que se llama Balaam que maldijera. Si no me equivoco, este Balaam era también un sacerdote. Ajá. Eh, no estoy muy seguro, pero era una persona que le pidieron maldecir a Israel. Ujú. Pero Dios y- in- intervino en esta situación y en vez de maldecirlos, los bendecía. Ajá. Entonces ya más adelante vamos a ver esta historia, ya son historias muy adelantadas, pero nos dan una muestra de cómo estas dos descendencias o estos dos pueblos descendientes de Lot pues fueron pervertidas, ¿no? Muchas veces también nos hablan de cómo heredamos esas perversiones a los familiares, ¿no? Que también la escritura nos menciona eso, ¿verdad? Bueno, déjenme verla. Algo se escucha. Ándale, sí. Ok, vamos a ver en personajes a Isaac. Y para eso, no sé si puedas leernos algo aquí, Dul. Sí, Sale. un nombre es algo muy importante. Lo distingue a uno de los demás. Evoca recuerdos. Donde quiera que alguien mencione el nuestro, ponemos atención. Ay, no se ve. Muchos de los nombres Muchos de bíblicos, los nombres bíblicos tienen aún más importancia. Por lo general, eran descripciones de hechos importantes del pasado, de alguien y de las esperanzas para su futuro. El nombre de Isaac, el ríe, debe haber provocado a Abraham y a Sara muchísimos sentimientos cada vez que lo pronunciaban. En ocasiones se debe haber traído a la memoria la risa nerviosa de Sara cuando Dios les anunció que serían padres a su avanzada edad. También debe haberles causado nuevamente el gozo de recibir la respuesta tan esperada a su petición por un hijo. Sin embargo, lo más importante es que este hijo era un testimonio vivo del poder de Dios y de su fidelidad al cumplir su promesa. adelante. En una familia, En una familia de emprendedores vigorosos, Isaac era tranquilo y no le gustaba meterse en las cosas ajenas, a menos que fuera necesario. Desde que Sara echó a Ismael hasta que Abraham arregló su matrimonio con Rebeca, Isaac fue el hijo consentido. Una vez casado y con familia propia, Isaac ejercía la posición de patriarca, pero era Rebeca quien ejercía el poder. En lugar de mantenerse firme, Isaac halló más fácil transigir o mentir para evadir conflictos. A pesar de estas fallas, Isaac fue parte del plan de Dios. Su padre le había dado un gran ejemplo de fe en el único Dios verdadero. Así que continuando con ese ejemplo, Isaac transmitió a sus hijos mellizos la promesa de Dios de crear una gran nación a través de la cual bendecería al mundo. correcto. Tantito. Ok. Como vemos,
realmente Isaac fue ya el hijo de la promesa. Todavía en esta parte no nace Isaac, en la parte que llevamos, que es en el capítulo 19, pero nos adelanta cómo era también Isaac. Isaac, a pesar de que era el hijo de la promesa, pues aunque también tuvo fe, pues también tuvo decaídas, ¿no? Y posiblemente tenía también, nos dice el comentario, o la lectura más bien, que tenía un carácter pues igual un poco similar al de Lot, ¿verdad? Porque también era fácil transigir para él, y ya vemos que es transigir, no tomar decisiones propias por temor al que dirán o por temor al conflicto, ujú, y dejárselo o aceptar a otras personas pues que decidan o que se haga la voluntad de otras personas para no tener esos conflictos, ¿verdad? Y, y fíjense, es algo importante reconocer eso en nosotros, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces podemos callar por ser prudentes o realmente son simplemente porque no queremos enfrentar el conflicto en ese momento, ¿no? Entonces también nos habla de que ese carácter pues no es el idóneo, ¿no? Hay muchas veces en que debemos de enfrentar nuestros problemas aún teniendo miedo de que haya conflicto, ¿no? Y sobre todo tratar de reflejar el carácter que Dios tiene o el carácter también de nuestro Señor Yeshua, ¿no? Sí, Sí, Bueno, también nos adelanta que Isaac va a tener mellizos, ¿sale? Y que después van a ser parte de la promesa de Dios, de Dios. ¿sale? Bueno, todavía no se acababa. ¿Quieres que lo lea, Dul? no, yo lo leo. Porfa. Por lo general, no es difícil identificarnos con Isaac en sus debilidades. Así que recuerde que Dios obra a través de las personas a pesar de sus fallas Claro. y a menudo a través de las fallas. Ok. Cuando ore, comuníquele a Dios su deseo de serle útil. Una vez que lo haga, descubrirá que la disposición de Dios a utilizarlo es mayor que el deseo que usted tiene en ser utilizado. ¿Qué podemos notar en O todos sea, los... que Dios te use como herramienta. Ajá, ¿A eso se refiere? claro, sí, aunque Dios te usa como herramienta, ya sea si tú lo sigues a su manera o no. Ajá. Pero los planes de Dios siempre van a estar, digamos, híjoles, es que hay mucha interferencia, amor, ahorita. Yo creo que se puso otra vez los otros micrófonos, ¿verdad? Esos micrófonos yo creo que hacen más interferencia. No, porque tengo apagado el audífono. ¿Sí? Sí, sí, el micrófono. Ah, ok, perfecto. Está bien. Perdón, es que me distraen esos sonidos y ya, luego ya ni sé lo que estoy diciendo. ¿En qué estaba ya? Algo, acuérdenme, ¿no? Yo dije que a veces Dios nos utiliza como herramientas, Ah, sí, porque ahí perdón. dice que a veces eres más utilizado de lo que tú esperas. Sí, sí, o sea, hay veces que ni nos damos cuenta y somos utilizados, obviamente, por Dios para hacer sus objetivos, ¿no? Para cumplir sus objetivos, ya sea que estemos haciendo cosas buenas o malas, ¿no? Aquí la cosa es que, por ejemplo, me gustaría que ustedes reconocieran algo. Hemos visto dentro de esta parte de la Biblia, a Adán, a Eva, ujú, como personajes principales, a Moisés, perdón, a Noé, perdón,
a sus hijos, Abraham. a Abraham, hemos visto ya a Job. Ujú. ¿Y ustedes qué han notado de todos ellos? Pues que Que, todos se mantienen en fe, aunque a veces ¿Seguros? dudan. pues que más bien que todos también flaquean y pierden la fe, pero Exacto. Ujú. siempre vuelven, ¿no? El hecho de que nosotros sigamos a Dios no quiere decir que automáticamente vayamos a ser santos, ajá, y no cometamos pecado, como lo llama la Biblia, ajá. No nos, no cometamos errores, ¿sale? Pues el Nosotros, diario cometemos errores sin darnos cuenta. así es. Incluso no solamente cometemos errores en nuestras acciones, ujú, sino en nuestros pensamientos. Entonces, eso habla de la naturaleza que tiene el hombre, desde el principio, desde que nace, desde que adquiere conciencia, ¿sale? A veces no nos damos cuenta de que a veces tenemos una naturaleza, pues que le gustan las cosas de este mundo y que, Pecaminosa, pecaminosa. exactamente, ¿sale? Por lo tanto, el camino de aceptar a Dios no es una transformación inmediata, es una transformación paulatina y ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llevar su tiempo, pero vamos a ver que realmente estamos con Dios cuando cada vez nuestra fe es más grande, más grande. La confianza de Dios es más grande, más grande. Vamos a pecar, sí. Vamos a caer, sí. Pero nuestra fe cada vez va a ser más grande. Nuestra confianza en Dios y en obedecer sus instrucciones van a ser más sencillas y las vamos a ver ya no como imposiciones, sino como amor, ¿sale? Como un deseo de nuestro corazón genuino por seguir a Dios, ¿sale? En el siguiente capítulo vamos a ver cómo Abraham otra vez cae, ¿sale? Y va a ser normal dentro de la lectura de la Biblia cómo los personajes van cayendo y otra vez suben su fe, ¿sale? Esto no quiere, esto no quiere decir que nosotros tengamos la libertad para caer siempre, ¿no? Sino que tenemos la responsabilidad de que si caemos, acercarnos a Dios. La Biblia no nos oculta estas cosas. La Biblia, la escritura quiere mostrarnos nuestras debilidades y que las reconozcamos. Ujú. Por eso no las oculta, por eso nos la muestra, por eso realmente nos muestra la verdad, a veces cruda, pero es para que nosotros también reconozcamos esa naturaleza y podamos también saber cuál es la solución. Ujú. Que desde estos libros, desde los primeros libros, nos hablan que la única solución para soportar tentaciones, para soportar dolores, para soportar tantas cosas que tenemos arraigados, pues es la comunión con Dios y la obediencia, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, Sí, Muy bien. Bueno, vamos a ver, Dulcecito, las fortalezas de Isaac. ¿Qué dice con sus fue fortalezas? fortalezas y logros. Fue el hijo milagroso de Sara y Abraham. Ella tenía 90 años y él 100. Fue el primer descendiente de Abraham. El cumplimiento de la promesa de Dios. Parece haber sido un esposo comprensible y firme, al menos hasta que nacieron sus hijos. Demostró una gran paciencia. Muy bien.
Es lo que les decía, de alguna forma, cada personaje que veamos, vamos a ver al principio una debilidad muy grande, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es obvio porque apenas van conociendo a Dios, pero al final de la vida de de cada uno de estos personajes nos damos cuenta cómo su fe era más grande, mucho más grande que al inicio. Ujú. Y eso nos da una muestra muy importante de que aún vayamos cayendo en los caminos de ya de elección de Dios, nuestra fe debe de crecer cada día más con esos errores, ¿vale? Sí, Vamos a ver sus debilidades. ¿Cuáles son sus debilidades, Dul? debilidad y error. Tenía la tendencia de mentir al estar bajo presión. Evitaba la confrontación cuando había conflictos. Tenía favoritismos entre sus hijos, lo cual le causó hostilidad con su esposa. Fíjense cómo eh, tenía la tendencia a mentir. ¿A quién nos recuerda a su papá, no? Que no, posiblemente no era una mentira, pero sí decía verdades a medias, ¿no? Sí, O por ejemplo, a Lot prefería evitar la confrontación para evitar conflictos, ¿no? Todo esto nos lo debemos de ir reflejando en nosotros. ¿Tenemos esto? Nosotros realmente mentimos para no, para evitar un conflicto. Nosotros también evitamos la confrontación para evitar conflictos. Hasta aquí nos dice que esas formas de ser, pues realmente traen más consecuencias, ¿no? Traen más problemas que soluciones, ¿no? El favoritismo también. a veces es mejor decir las cosas que tener miedo a enfrentarlas, ¿no? Como dice ahí, Claro, yo creo que es aunque valiente cuesta más enfrentarlas. trabajo. Lo que pasa es que a veces se nos olvida que el hecho de enfrentar una verdad o enfrentar una situación difícil o incluso una persona difícil, tiene que ser muy tranquilo y siempre con la guía de Dios. ¿Sí me explico? El hecho Sí, de enfrentar esos conflictos no quiere decir que te pelees. Al contrario, claro, si hay una pelea, la vas a evitar. sí. Ujú. Pero eso no significa que no digas lo que piensas, ¿no? No, tienes que también sacar a relucir el carácter que te dio Dios, porque el Ah, carácter que cada ok. uno tenemos no es malo. Ujú. Cada uno tiene un carácter que le va a ayudar en su vida y que también va a ayudar al propósito que tiene cada uno en su vida por medio de Dios. Ajá, pero cada vez que nosotros nos acerquemos más a Dios y tengamos más comunión con Dios, ese carácter que tenemos va a ser fortalecido. Ujú. Y no quiere decir que lo va a cambiar, sino que lo va a guiar a ser un carácter que refleje a Dios también. ¿Sale? Bueno, vamos a ver la lección de vida de Isaac. Vamos a adelantarnos un poquito, ¿verdad? Por favor, Chitodul. La paciencia a menudo trae su recompensa. Los planes de Dios y sus promesas van más allá de la comprensión de la gente. Dios cumple sus promesas, permanece fiel aún cuando seamos infieles. Claro. Tenemos favoritismos. Tener favoritismos provoca conflictos en la familia. En la vida de Isaac vamos a ver que los favoritismos que es, ustedes que a mí se me imagina como falta de justicia. Ujú. Porque de alguna forma no estamos siendo injustos, estamos siendo injustos con una persona al preferir
a alguien, ¿no? Entonces, obviamente, pues Dios no es un Dios injusto. Dios es un Dios justo, ¿verdad? Entonces, pues es obvio que el favoritismo posiblemente vaya en contra de Dios. O muy seguramente, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el ejemplo de la vida de Isaac. Pero también nos habla de cómo vamos a darnos cuenta en estos capítulos que vienen, que a veces la espera se vuelve larga, pues porque somos impacientes. Ujú. Y cuando le dejamos todo en las manos de Dios, cuando de verdad le dejamos todo en las manos de Dios, y eso nos da tranquilidad, es cuando se acelera a veces la recompensa. Ujú. O lo que desea nuestro corazón, pero va a ser a la manera de Dios, no a nuestros tiempos y tampoco a nuestra manera, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya me Sí. abandonan. No. No, es que apago el este porque Se se oye escucha feo. viciadillo. Sí, se escucha, pero es de repente. Sale, vamos a ver los datos generales. El lugar de donde se encuentra Isaac es en distintos lugares en la región del sur de Palestina, incluyendo Berseba. Pues en su momento vamos a ver dónde están estos lugares, ¿no? La ocupación de Isaac siempre fue de ganadero y fue un ganadero próspero, ¿sale? Sus parientes tenemos como su esposa Rebeca, a Jacob y a Esaú, que son sus hijos gemelos, ajá, y a Abraham y a Sara como sus padres. Obviamente sabemos que Ismael es su medio hermano, ¿verdad? Y por favor, Dulce, los versículos claves de Isaac. Pero Dios les respondió, no, Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo, le podrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él, con sus descendientes, como pacto eterno. Génesis 17:19. La historia de Isaac se relata en Génesis 17, 15, 35 al 29. También es mencionado en Romanos 9, 7 al 10 y Hebreos 11 del 17 al 20. También en Santiago 2 al 21. Bueno, esta Biblia nos mm, eligió Génesis 17, 19 como el versículo clave, ¿no? Que es a donde confirma a Sara y también a a Abraham que Isaac iba a ser la confirmación de ese pacto y que su descendencia también iba a poder disfrutar de ese pacto, ¿verdad? Y pues es todo. Sí. Por lo tanto, ¿tienen algún comentario? ¿Qué se llevan? Cómo lo pueden reproducir en sus vidas esta enseñanza? ¿Qué les dejó lo que acabamos de leer? Es fuerte, ¿verdad? Lo que hicieron estas mujeres. Sí, porque al final pues hicieron su voluntad Ujú. y pues creo que no debes de hacer eso con tus padres, ¿no? La Biblia lo dice claramente. Y no, Bueno, ahora tenemos la Biblia, ¿no? ujú. Y no, no olvidemos que aunque hayan tenido relaciones, por ejemplo, las hijas con su padre, pues no deja de ser una violación, ¿verdad? Porque Claro, porque él no, exacto, fue sin consentimiento de él. de, Pero también, de alguna forma, de Lot, exactamente, pero también de alguna forma, si hubiese estado fortalecido Lot con no hubiera Dios, caído en el alcohol, ¿no? pues posiblemente hubiese evitado, ¿no? Esas Sí, consecuencias. Pero bueno.
nos da un reflejo de cómo podemos ser. Usted, Rorrita, ¿qué se lleva de esta parte de la lectura? Pues que debemos de tener paciencia a menudo porque la paciencia nos trae recompensa. También, muy bien. La paciencia es muy importante, sobre todo cuando tenemos conflictos en nuestro corazón, ¿verdad? O cuando tenemos Sí, deseos, cuando también tenemos deseos en nuestro corazón. Hay veces en que es mejor dejárselo los caminos o nuestros deseos a Dios y que Él vaya formando nuestros caminos, porque son los mejores. Ujú. Pero bueno, ¿nos ayudas con cerrar esta sesión, Dulce, con tu oración? ¿O quieres que yo ore? No, yo quiero. Sale, por favor. ¿Listos? Sí, Señor, en esta noche te damos gracias por este día de trabajo que nos has permitido terminar. Te damos gracias por las bendiciones que nos das, Padre, porque no nos falta el alimento, nos bendices con trabajo, con un techo, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites compartir y gracias por todas las personas que escuchan y ven estas conferencias o estos estudios. Te pido que sean de provecho para ellos, así como para nosotros. Te doy gracias, Padre, en grande manera por permitirnos estudiar y compartir estos momentos. En especial, Señor, hoy te quiero dedicar esta oración a ti, Padre, en agradecimiento a los buenos resultados que tuvo mi madre en el hospital. Bendito seas, Padre, porque no la has abandonado en todo este proceso y no has permitido que esa enfermedad vuelva a su cuerpo. Te damos gracias en grande manera por esa enorme bendición, Señor. También te doy gracias, Señor, porque a pesar de que mi hermana Susana está pasando un momento difícil, al menos hoy tuvo un poco de noticias más favorables. Gracias, Padre, porque nunca nos abandonas, porque siempre estás con nosotros, Señor. Que sea tu presencia con ellas en todo momento y que sea tu amor y misericordia con todos y cada uno de los que compartimos este momento. En tus manos pongo mi trabajo, Señor, mi salud espiritual, mi salud física, mi salud emocional, Señor, para que en esos momentos de oscuridad que me siento sola, Señor, siempre sea tu presencia conmigo y ese consuelo y esa compañía yo pueda sentirla, Señor. Porque yo sé que aunque a veces me sienta sola, no lo estoy porque siempre estás conmigo. Gracias, Padre, también te doy porque me has permitido cumplir un año más de vida y porque me has permitido aprender muchas cosas, Señor. Acompáñame en este nuevo año que comienza, Señor, y en tus manos pongo mi vida toda completa, Señor, que se haga tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. amén. Y pues amén. agradecer que nos hayan acompañado y desearles que el Señor los bendiga y los proteja, que el Señor sonría sobre ustedes y que sea compasivo con todos nosotros, que el Señor nos muestre favor y nos dé mucha paz. ¿Sale? Vamos a terminar. Que así sea. Gracias. Amén. Amén.